quiero que nos pongamos en la situación de Jeremías. Te quiero invitar a que podamos tener ese corazón partido que tenía Jeremías. Había humo por todos lados, como una gran neblina. Miraba él para los costados y estaba todo en ruina. La ciudad estaba desolada, destrozada. Es como que respiraba y las cenizas como que le entraban en la garganta, en los pulmones mismos. Le ardían los ojos. La escena que él tenía adelante era muy tenebrosa. Incendios, gente que se quejaba, que lloraba. Aún el templo de Salomón, el palacio del rey, desde la casa del más rico al más pobre, todo estaba saqueado, destruido. Lo material, lo de valor, aún la esperanza del pueblo de Israel, se había ido todo en cautiverio, se lo habían llevado. La ciudad estaba destruida, los muros derrumbados, casi no había piedra sobre piedra, y lo que quedaba era dolor, era sufrimiento. Todo lo mejor no estaba, solo eran recuerdos. Y Jeremías, viendo todo eso, escribe lo que conocemos y tenemos en la palabra de Dios como las lamentaciones de Jeremías, donde él veía esa ciudad y se lamentaba por el juicio de Dios que había sido justo en respuesta ¿a qué? Al pecado de Israel. Sí, al pecado de él. Fíjate qué importante o de qué valor fue la destrucción de Jerusalén, ¿sí? Que tenemos en 2 Reyes 25, en Jeremías capítulo 39, en Jeremías capítulo 52 y en 2 Crónicas 36, el relato de la destrucción de Jerusalén. De diferentes ángulos nos cuentan este hecho, ¿sí? Pero en las lamentaciones de Jeremías encontramos, en primer lugar, ese juicio de Dios como respuesta al pecado de Israel. Encontramos también la esperanza, ¿sí? La esperanza en base a la compasión de Dios hacia el pueblo. Y vemos también el juicio soberano de Dios. Pero quisiera empezar pensando en qué es un lamento, ¿no es cierto? Porque hablamos de las lamentaciones, entonces, ¿qué es una lamentación? ¿Qué es un lamento? Mira, es una expresión del sentido humano, una expresión fuerte del sentido humano ante el dolor, ante la pena, el desconsuelo, la tristeza, o la culpa, o la nostalgia. Es una expresión fuerte, apasionada, ¿no es cierto? Casi siempre el lamento lo tenemos unido al duelo por una pérdida de la persona por la muerte, o un alejamiento del ser que uno ama, o de la tierra donde uno se crió. ¿Sí? Casi siempre el lamento viene pegadito al dolor, a la aflicción, a una realidad que como cristianos tampoco estamos ausentes o es que no vamos a transitar una situación de sufrimiento, una situación donde tengamos que tal vez lamentarnos. No estamos ajenos, por más espirituales que seamos. De por sí, si pensamos en las lamentaciones de Jeremías, era un estilo que se usaba en ese momento. Hay salmos como el Salmo 44, 60 y otros más que son salmos de lamento. Es decir, porque era un género literario que se usaba en ese momento. Un canto, un lamento ante lo que había sucedido, la muerte de un familiar de alguien que uno quería, o una calamidad, algo a nivel nacional que había quebrado.
Pero el lamento bíblico, el lamento de Jeremías tiene otra, y la de los Salmos tiene otra tónica, otra mirada que el lamento humano, que el lamento de la persona que no tiene a Cristo. El lamento que encontramos en la palabra de Dios tiene el propósito de darle sentido a ese sufrimiento desde la perspectiva de Dios. Es ver el sufrimiento no desde la mirada nuestra, sino ver el sufrimiento desde la mirada de Dios, desde la perspectiva de Dios. Entonces ya el lamento no es esa catarsis emocional, sino es la búsqueda en medio del sufrimiento de el propósito de Dios, del arrepentimiento y el reconocimiento de las consecuencias de haber pecado, de habernos alejado de Dios y de como consecuencia el sufrimiento. El lamento desde el punto de vista de la palabra de Dios no es fatalista, sino sirve para volver a Dios, para restaurar esa relación que el pecado hizo de alejarnos de Dios. Por eso podemos ver en primer lugar, y cuando vamos al libro de Lamentaciones de Jeremías, vemos ese corazón partido, ese corazón angustiado de Jeremías. ¿Sí? Por eso se lo llama vulgarmente el profeta llorón. Pero realmente, vos pongámonos, como te decía antes, en el lugar de él. Él fue rechazado, él sufrió el maltrato. Sin embargo, podemos ver en Lamentaciones que él seguía con un corazón angustiado ante el pueblo, por el sufrimiento del pueblo y porque el pueblo no veía que eso era como castigo de Dios. Fíjate que comienza el libro en el capítulo 1 de Lamentaciones, versículo 1 y 2, y dice: «Cuán solitaria ha quedado la ciudad antes llena de gente. Tiene apariencia de viuda la ciudad capital de los pueblos. Sometida está a trabajos forzados la princesa de los reinos. Se ahoga en llanto por las noches, lágrimas corren por sus mejillas. De entre todos sus amantes no hay uno que la consuele. Todos sus amigos la han traicionado, se han vuelto sus enemigos». Es decir, fíjate cómo él va comparando en este capítulo 1, ¿sí?, lo que él va viendo. Y dice, antes era una ciudad llena de gente, ahora está solitaria. Antes era la capital de todos los pueblos, el centro de todos los pueblos en ese contexto. Y ahora dice, es como una viuda, está sola, tiene la apariencia de una viuda con tristeza. Antes era la princesa de los reinos, ahora está sometida. Es decir, es lo que Jeremías estaba viendo. No era lo que él había anhelado, no era por lo cual él había orado a Dios. Pero ese gran dolor que tenía él lo lleva a lamentarse, porque Israel había perdido la gloria. Y Jeremías se lamenta angustiado. Tal vez pasa el tiempo y Jesús, sí, lo tenemos ahí en Mateo 23, también se lamenta por Jerusalén. ¿Te acordás? Cuando dice, Jerusalén, Jerusalén, la que mata a los profetas y apedrea a los que son enviados a ella. ¿Cuántas veces quise juntarte a tus hijos como la gallina junta a tus polluelos debajo de sus alas? Y no quisiste. He aquí, vuestra casa se os deja desierta. ¿Sí? Yo creo que también nosotros, hoy en día, al ver el mundo en el cual vivimos, al ver las consecuencias del pecado que tiene el hombre, ¿sí?, tenemos que tomar esta postura de Jeremías, de tal vez volcarnos en un pedido al Señor, en ver la situación. A veces tenemos el corazón demasiado duro los cristianos.
y no nos quebramos ante el dolor de la gente que tiene como consecuencia de no creer, de no arrepentirse. Pero quiero avanzar un poquito más y fíjate cómo en este capítulo 1 Jeremías ve esa desolación, ¿sí? Fíjate, hay otras versiones del versículo 1, del capítulo 1, que dice, como yace solitaria la ciudad de tanta gente. ¿Sí? Fíjate cómo nos va ampliando el concepto. Es decir, Judá había sido llevada al exilio. Ese pueblo noble ahora era esclavo. Los aliados que él había tenido o que creía que tenía como Egipto, la habían abandonado, no podía confiar en ellas, no habían venido a ayudarlas. Por eso fíjate que en el capítulo 1, en el versículo 2, 9, 16, 17, 21, repite, no hay quien me consuele, no hay quien me consuele. Está hablando como, especialmente en la segunda parte, como si fuera Jerusalén una persona, ¿no es cierto? No hay quien me consuele. Versículo 7 del capítulo 1 dice, Jerusalén, recuerda aquellos días. Y vuelve después la frase de abajo, recuerda todas las riquezas que tuviste en los tiempos pasados. Recuerda cuando cayó, y como que comparan este versículo 7 y 8, recordando los días tal vez de gloria. En el 9 en adelante ahí, tiene su ropa llena de inmundicia. No pensó en sus consecuencias. Es increíble cómo ha caído. Es decir, viene detallando también la razón por la cual Jerusalén, por el pecado que cometió, la vergüenza que ahora está por el pecado. Y nuevamente dice el Señor, mirá la aflicción. Estoy sin consuelo. Acordate que habla en primera persona, pero está hablando de Jerusalén. Desolada, y así podemos leer todo el capítulo 1, versículo 16, fíjate qué interesante, dice, estas cosas me hacen llorar, mis ojos se llenan de lágrimas, pues no tengo a nadie que me consuele, a nadie que me dé de nuevo aliento. Es decir, estaba llorando, estaba lamentando Jeremías, versículo 18, el Señor hizo lo debido, porque me opuse a tus mandatos. Sí. Estaba viendo la desolación. ¿Y qué actitud tomamos nosotros los cristianos cuando vemos la desolación de este mundo? ¿Qué actitud tomamos nosotros los cristianos cuando vemos este mundo que va en declive hacia la destrucción y la gente se muere sin Cristo y sin esperanza? ¿Tenemos un lamento? Termina el capítulo y el versículo 22 dice, porque son muchos mis gemidos y desfallece mi corazón. ¿Por qué es importante estudiar las lamentaciones de Jeremías? ¿Por qué es importante ver el lamento como una situación de reflexión para ver el sufrimiento desde la perspectiva de Dios? ¿Por qué es importante el lamento como para ver y poder restaurar, y poder reflexionar, y poder arrepentirse? Mira, a veces es como que los cristianos decimos, no hay que, vos sos fuerte, si te lamentás es falta de fe que tenés, te falta fe, hermano, le decimos. O por otro lado creemos de que el cristiano no puede lamentarse ante el sufrimiento. Y justamente el lamento es un lenguaje para el sufrimiento. Es el lenguaje que tenemos como hombres para verbalizar el dolor interno en la mirada de Dios, como Dios lo ve, en la perspectiva que nos enseña la palabra de Dios. Y ver el futuro, que es lo que veía Jeremías. Cuando sigamos en el estudio del libro nos vamos a ver que él veía el futuro, esa esperanza futura de restauración de Dios.
El Salmo 6, versículos 6 y 7 dice: cansado estoy de mis gemidos. Toda la noche inundo de llantos mi cama. Con mis lágrimas riego mi cama. Se consume de sufrir mis ojos. Han envejecido a causa de todos mis adversarios. Fíjate lo que está reconociendo el salmista, que se está lamentando, está gimiendo. Toda la noche está llorando, porque veía su sufrir, porque trataba de entenderlo desde la punta de vista de Dios. Sin este lamento como reconocimiento, como lenguaje del sufrimiento, estaríamos siendo hipócritas cuando oramos y tendríamos un gozo solamente superficial si no lo vemos desde la perspectiva de Dios. Es este lenguaje del sufrimiento. El lamento también nos identifica con el que sufre. A veces nos ven a los cristianos como aquel que, como dije antes, no sufrimos, no nos lamentamos, pero el lamento también nos identifica con la persona que sufre, con el otro. Aprendemos a lamentarnos, significa estar con el dolor del otro y hablarle al otro como lo hacía Jeremías, de la bondad de Dios y de la esperanza futura, de la restauración futura. Lamentarnos es identificarnos con el otro sinceramente, ponernos en los zapatos del otro, en la posición del otro, como Jesús hizo con nosotros, y transmitir la esperanza del Evangelio. El lamento nos tiene que llevar al arrepentimiento. ¿Por qué? Porque el sufrimiento es consecuencia, como fue para el pueblo de Israel, de su pecado. Y el sufrimiento y lo que vivimos en este mundo es consecuencia de la maldad del hombre, pero también de nuestro pecado individual. Y nos tenemos que hacer cargo de eso. Y la muerte vino como consecuencia. Y todos los efectos sobre la creación que trajo el pecado. Y lamentarnos es reconocer humildemente esa maldad. Y que lo que estamos viviendo es consecuencia del pecado del hombre y de nuestro pecado. Que el Señor ya perdonó, pero hay consecuencias. Por eso el mismo salmista en el Salmo 6 dice, versículo 1 dice: Señor, no me reprendas con tu ira, ni me castigues en tu furor. Ten piedad de mí, Señor, porque estoy sin fuerzas. Sáname, Señor, porque mis huesos se estremecen. El lamento es el lenguaje del sufrimiento. El lamento nos identifica con el otro. El lenguaje nos lleva al arrepentimiento. El lenguaje culmina en reconocimiento y en adoración a Dios. Ya lo vamos a ver, pero nos vamos a dar cuenta como en el lamento de Jeremías, él siempre termina en un reconocimiento. Además, en el capítulo 1 lo vemos como siempre termina recurriendo a Dios, reconociendo a Dios, buscando en Dios el consuelo, la ayuda, el sostén, la restauración que el pueblo necesitaba. Todos los lamentos giran alrededor de reconocer que en el sufrimiento, mirándolo desde la perspectiva de Dios, nos lleva a reconocerlo a Él, a reverenciarlo a Él, a adorarlo a Él. En este mundo que vivimos hay tribulación, pero el Señor, y hay aflicción, pero el Señor nos dijo: yo he vencido al mundo, confiad en mí. Va a haber aflicción, pero confíen en mí. Es decir, que todo lo que podamos lamentarnos nos tiene que llevar a la esperanza, a confiar en el Señor, a reconocerlo a Él como la máxima autoridad, como el que nos protege. El Salmo 5, versículo 11 dice: pero alégrense en todos los que en ti se refugian, para siempre canten con júbilo, porque tú los proteges. Regocíjense en ti los que aman tu nombre, porque tú, oh Señor, bendices al justo, como con un escudo lo rodeas de tu favor. Es decir, que en medio del lamento, en el Señor encontramos refugio. El mundo llora,
Los cristianos a veces también por el sufrimiento, pero nuestro lamento apunta a la bondad de Dios. Vemos a Dios, vemos su bondad, su misericordia, su compañía, y eso nos lleva a adorarlo. Como cristianos, nuestro lamento, nuestro lloro, no es un lloro sin solución. Tiene esperanza, tiene adoración a Dios. Ese debe ser nuestro lamento, como el lamento de Jeremías, cuando vemos el sufrimiento de otros, aún de cristianos. Pero quiero terminar viendo este corazón partido de Jeremías, volviendo a pensar en esto, que es un corazón que está angustiado, que ve la desolación, que se lamenta, pero que se compadece. Cuando vayas leyendo el libro de Jeremías te vas a dar cuenta que él en ningún lado dice: yo les dije a ustedes, ¿vieron? Y lo señala con el dedito. En ningún lugar del libro de Lamentaciones vemos ese triunfo de él, porque claro, él estaba protegido, Dios le dijo que lo iba a proteger y estaba protegido. No vemos su arrogancia, su orgullo. Él era espiritual, había escuchado a Dios, había profetizado de parte de Dios. No, lo único que vemos de Jeremías son lágrimas, es un lamento, viendo a Dios en medio de la circunstancia, viendo el pecado del pueblo, viendo que había una esperanza futura de restauración. Es verdad, no se cayó nada de lo que Dios le había dicho, dijo todo, pero no se alegró. Fíjate que no se alegra él de las consecuencias que el pueblo estaba teniendo por su pecado. Más bien se lamenta con lágrimas sinceramente porque el pueblo estaba sufriendo por su pecado. Y esto me golpea, y quiero que nos golpee a los cristianos. Porque a veces miramos al que no tiene a Cristo desde arriba. Y nos creemos muy espirituales. Y sin embargo tenemos que identificarnos con el que está sufriendo. Tenemos que identificarnos con el que no tiene a Cristo en su corazón. Porque va a la condenación. Tenemos que lamentarnos por el sufrimiento que está teniendo este mundo. Y ver el sufrimiento desde la perspectiva de Dios. ¿Qué es consecuencia del pecado? De nuestro pecado. Sí, del mío y del tuyo también, por más que somos redimidos. Y poder tener esa mirada de la esperanza, de que en el Señor hay esperanza, hay restauración, hay salida. Pensá en el Señor Jesucristo. Pensá en lo que Él hizo, cómo Él vino y se identificó con nosotros. Él nos podía haber pedido cuentas, nos podía haber echado las culpas por algo, nos podía haber dicho: yo dije, tuve que venir a este mundo y no le hicieron caso a los profetas, a los que hablaban antes que mí. Sin embargo, Él, ¿cuál es la finalidad? Redimirnos, la redención. Esa debe ser nuestra tarea también. Que como cristianos podamos tener un corazón partido, con lamento, viendo este mundo que está desolado, que va a la destrucción, que no tiene a Cristo, que va tras caminos que lo llevan a mayor engaño y de mayor engaño y de mayor engaño.
que podamos ver al lamento como ese lenguaje del que está sufriendo, que podamos ver al lamento como esa identificación con el otro, con el que sufre, que podamos ver el lamento como eso que nos lleva a reflexionar y a arrepentirnos y a reconocer y a reverenciar al único que puede ayudarnos, que es el Señor Jesucristo, y que puede dar una salida para este mundo. Que podamos tener ese corazón que se compadece, no que apunta con el dedo, sino que compadece, no que comparte el pecado, pero que se identifica con la angustia, con el sufrimiento, con lo que el otro está padeciendo, y lo acompaña. Nosotros tenemos el verdadero mensaje, un mensaje de esperanza, un mensaje de restauración, y tenemos que compartirlo, como lo estaba compartiendo Jeremías en esas lamentaciones. Vamos a orar. Padre, te queremos dar las gracias una vez más por tu palabra, por la Biblia, porque la podemos leer, porque podemos meditar en ella. Padre, te queremos pedir que nos ayudes, que nos des ese corazón de Jeremías, un corazón partido, un corazón que veía la desolación, un corazón que se lamentaba por el sufrimiento del otro, pero un corazón que se compadecía, que realmente se ponía en el lugar del otro y mostraba ese tiempo futuro de esperanza, de restauración, de redención. Señor, ayúdanos para que como cristianos podamos lamentarnos de la situación que estamos viviendo como mundo, como país, pero que ese lamento nos lleve y muestre en sí el arrepentimiento, que podamos ver el sufrimiento desde tu perspectiva. Y Padre, todo esto te lo pedimos y oramos, y lo hacemos en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor te bendiga. Al final de este video hay un celular, hay un correo electrónico. Podés escribirnos, tenés alguna duda, que es una porción de la Biblia, escribinos, que a la brevedad te vamos a contestar. Que el Señor te bendiga.